Continuamos con Cerrando la Noche a propósito de una información que vi en los medios de comunicación sobre el inicio de una discusión en la Comisión, creo, de Derechos Humanos o de Desarrollo de la Cámara de Diputados, en el que se está conociendo en esa comisión un anteproyecto de ley de economía solidaria. Y recordé que hace ya unos 2 meses nosotros conversamos sobre el tema con Nicolás Cruz Tineo, economista dominicano que ha hecho carrera y vida sobre el tema de la economía solidaria, algunos lo llaman asociativa. Y creímos importante y oportuno el momento para retomar el tema y que Nicolás nos eche gotitas en los ojos sobre un proyecto de ley que data, si mal no recuerdo, del 2011, y parece que estaba engavetado, como muchas cosas se engavetan en el Senado o en el Congreso de la República. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches. Bienvenido nueva vez por aquí, Nicolás. Gracias por la oportunidad nuevamente de conversar con ustedes. Nicolás, ese proyecto de ley del 2011, no sé si se ha retomado el mismo, en el que, si mal no recuerdo, estuvieron involucrados, aparte de profesionales e instituciones, la Federación de Caficultores del Sur, FEDECARE, estuvo CONAMUCA, estuvo la institución que preside, IDEAC, y otras instituciones. CONACADO también. CONACADO. ¿Es el mismo proyecto de ley o es un proyecto de ley nuevo? Sí. Mira, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y el público. Es un proyecto de ley que surgió en 2010, fundamentado en un proceso que comenzamos un grupo de organizaciones de hacer visibilizar la economía solidaria en República Dominicana. Anteriormente a eso, IDEAC, Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, que viene trabajando desde hace 36 años el tema aquí en República Dominicana, acogió la propuesta de visibilizar, de poner en el tapete público el tema de la economía solidaria aquí en República Dominicana, que es un tema que se viene discutiendo y proponiendo a nivel internacional, incluso está a nivel de Naciones Unidas, la Unión Europea y los organismos multilaterales, lo están proponiendo como propuesta de desarrollo alternativo a los distintos países. Nosotros entonces en el 2002 aproximadamente comenzamos a mover este tema acá. En el 2010 habíamos ya desarrollado promovido la creación de una red de economía solidaria de organizaciones en la cual estaban FEDECARES, estaba CONAMUCA, estaba CONACADO, estaba IDEAC, estaba FINSA, había una organización, una ONG de Mao llamada INCAP, ya no está, y CONACOP, el cooperativismo acá en el país, y ahora entraron Ciudad Alternativa, CEMujer, Fundelosa, que son otras organizaciones. Se ha ampliado la base de de proponentes de sustentabilidad. En ese momento hicimos un estudio sobre lo que era la economía solidaria en República Dominicana y a partir de ese estudio formulamos, con talleres en todo el país, una propuesta de ley de reconocimiento de la economía solidaria. ¿Qué es la economía solidaria? ¿Y en qué consiste el proyecto? Exactamente. La economía solidaria es un movimiento, es una propuesta, es un planteo nuevo de organizar la economía. Es decir, tú sabes que la economía, la gente cree que la economía son el PIB, la inflación, el Banco Central, lo que es macro, realmente se habla mucho acá por lo regular. Sin embargo, la economía solidaria lo hacemos todo, la economía la estamos haciendo todos los días. Cuando nos comemos un plátano, estamos haciendo economía porque estamos consumiendo. Entonces, la economía no es más que los procesos de producción, de comercialización, de procesamiento de sus materiales, de crédito para producir y de consumo. Es decir, lo que estamos haciendo cotidianamente la gente es consumir. Producto de la necesidad de vivir, obliga a los humanos a crear
economía siempre, o estar en el proceso de producción de economía. Por eso que se dice que la economía es la base de todo proceso ideológico político, ¿no? Porque es la base de la práctica cotidiana de la gente, donde se crean las ideologías, las nuevas pensamientos, se produce ciencia, se produce conocimiento en esa dinámica. Entonces la economía solidaria es una propuesta que alternativa a la propuesta neoliberal. La propuesta neoliberal se fundamenta en la propiedad privada y a la libre empresa abierta. Lo que tenemos en República Dominicana, que produce un país como el que tenemos. No tenemos que caracterizarlo porque sabemos la situación de pobreza, de miseria, de desigualdad, de depredación del medio ambiente que hay producto de esa economía. Y entonces la economía solidaria plantea que los humanos tenemos, como somos los que producimos la economía o que la generamos la economía, tenemos la capacidad de dominar la economía, de controlar la economía. No el mercado. No el mercado, no el mercado. Entonces, ese es el fundamento filosófico básico que tiene la propuesta de economía solidaria, que es un poco de innovación en función de que articula procesos de conocimiento y de movimiento que hoy no estaban, en el siglo pasado cuando se nació el socialismo utópico y el socialismo científico que desarrolló Marx, por ejemplo. Entonces, el concepto, la teoría de economía solidaria se fundamenta en esos aportes que dan estos científicos y la práctica de los movimientos sociales hoy día, como la autogestión, movimiento de autogestión, que es el tema de cooperativismo, cómo se autogestionan los bienes comunes y públicos como elemento básico, y de democracia económica incluso. El comercio justo, que bueno, ustedes saben que hay miles de millones de dólares que mueven en materia de comercio justo a nivel internacional, que es decir, comercio controlado, fundamentado en el bien de la naturaleza y en vez de los humanos y de los trabajadores fundamentalmente. El tema de la economía feminista, que tiene que ver con la economía de los cuidados, es decir, a cargo de quién está hoy los cuidados en República Dominicana. Está fundamentalmente en la mano de las mujeres, por la economía patriarcal que se conjuga con la economía capitalista, que es la que domina en el país. Entonces, también entra parte de eso el cuestionamiento a esa forma de gestión de la economía en materia de los cuidados. El agroecología, como propuesta de alternativa a esa agricultura convencional que intoxica el medio ambiente, los ecosistemas y explota los ecosistemas, y la soberanía alimentaria, que es otra propuesta del movimiento campesino que tiene que ver con la seguridad o el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a comer y a asegurar nuestra nutrición con buena alimentación. Todo eso se conjuga en la propuesta de economía solidaria. En términos concretos, la economía solidaria son las cooperativas, son los fondos fondos rotatorios que tienen ONG, las mismas ONG que hacen labores de económica o que hacen actividades de tipo económico, promueven la economía local. Las asociaciones sin fines de lucro campesinas, por ejemplo, es decir, que son empresas, cooperativas y asociaciones que no están en la ley cooperativa concretamente. Hay la ayuda mutua, ahorro asociativo, hay un montón de iniciativas y mutuales y ese tipo de cosas que hay en las comunidades, que es una forma diferente de articular la solución de los problemas de la gente, con la participación de la gente. Entonces nosotros, esa economía que está fluyendo y que está en el marco de la economía dominante, que es la capitalista, hay que darle un espacio para que pueda desarrollarse. Se desarrolla y sobrevive aún a pesar de que el contexto en el que vive, en términos legales y políticos, es un contexto negador de ese tipo de economía. Entonces, sin embargo, sobrevive y se mantiene. Entonces, la propuesta de economía solidaria surge con esta idea para darle a la economía solidaria en República Dominicana un espacio jurídico-político donde pueda potenciar todas sus capacidades. ¿Y cuáles serían los ejes centrales de ese anteproyecto? Mira, primero es el reconocimiento, está en el conjunto de definiciones de variables que se manejan en el contexto, ¿verdad? Y está la necesidad de creación de un órgano institucional, como el Consejo Nacional de Economía Solidaria, por ejemplo. Si aquí hay una economía de competitividad, ¿por qué no puede haber
una economía, no, Un consejo. una ley, un consejo de competitividad. Y una ley. ¿Por qué no podemos tener un consejo de cooperativa o de cooperatividad? Es decir, que y no tenemos IDECOP. que promueve ahí. el sentido de... Y no tenemos IDECOP ahí. O IDECOP no... El IDECOP es un organismo de regulación institucional. Por lo tanto, la ley, que además es vieja, tiene del 64, la ley de cooperativismo, y el IDECOP del 63, fue para aquella época. Ya hoy el cooperativismo y la sociedad dominicana es diferente. Por lo tanto, es una ley que está totalmente fuera del proceso histórico, aunque hay un proceso que está también en marcha en la Cámara de Diputados de reformar esa ley. El cooperativismo, la economía solidaria es una ley sombrilla, orgánica, sombrilla, donde entrarían todas las formas asociativas, todas las formas que sean por el bien común y sin fines de lucro, incluyendo la ley 122 también entraría como parte de ese proceso. Es decir, las entidades que están podrían seguir siendo las mismas, pero no cubren todas las entidades que son de economía solidaria en este momento. Por lo tanto, estamos promoviendo una ley sombrilla para que todo el mundo tenga ese marco jurídico. Dijiste la ley 122.05, que rige las asociaciones sin fines de lucro. Pero estaría la ley o caerían ahí las organizaciones sin fines de lucro que se dediquen a actividades económicas. Muy bien. Que son bastante amplias, porque, por ejemplo, una que se dedique al tema de la salud, entra la economía también. La panadería de una cooperativa, una asociación de madres. Crédito, fondos de crédito, fondos rotatorios que hay en las comunidades, en fin, una serie de organismos, por ejemplo, grupos de autoahorro, un montón de grupos de autoahorro en toda la frontera del país, especialmente de Liapiña, y manejan un montón de plata a nivel como grupos de autoahorro de mujeres que anualmente se reparten excedentes de sus actividades y se hacen préstamos y ese tipo de cosas. Pero no tienen un marco jurídico, ni se les fomenta, ni se les tiene políticas públicas favorables. Entonces la idea precisamente de la ley es buscar mecanismos para que haya políticas públicas dirigidas a eso, igual como hay políticas públicas para el turismo, como hay para zona franca, como hay para otro tipo de actividades económicas, a este sector, que es un sector que se fundamenta en la lucha por el bien común. Hay que darle el espacio que tiene que tener en términos legales. Nicolás, yo vi un ejemplo una vez, no sé si todavía ese ejemplo se da en algunos comercios de nacionales chinos o asiáticos con el país que tienen comercio, entre ellos picapollos, supermercados pequeños, donde ellos al parecer crearon una asociación en la que ellos mismos se distribuían los productos. No sé cómo pagaban, no sé cómo, me imagino que había algún tipo de inventario donde contrafacturas, luego se pagaba, pero había como un fondo colectivo, se distribuía la mercancía y luego se pagaba. ¿Esto pudiera ser una economía solidaria? Sí, eso le llamamos compra conjunta. Es decir, si tenemos 10 colmados y vendemos 100 quintales de arroz al mes, lo compramos juntos, esos 10 son 1000 quintales, y cuando tú lo compras hay una diferencia de precio porque tú compras por mayor, entonces los precios bajan y los costos de transporte se disminuyen. Por lo tanto, hay una economía de costos ahí que entonces puedes caer dentro de la dinámica de un fondo común, por ejemplo. Y eso es la economía solidaria concretamente. Lo que pasa es que en la economía actual, real, existe la economía capitalista. La economía capitalista tiene los circuitos económicos capitalistas, donde pensemos los trabajadores, el trabajo, es decir, personas, conjuntamente con los materiales de la naturaleza, crean riqueza. No hay otra fuente. Es el trabajo, los humanos en relación con la naturaleza mediante el trabajo. Se crea la riqueza. Esa riqueza, cuando sale... Cuando hablo de naturaleza, te refieres por un lado a materias primas y eso. Sí, y agrícolas, y toda la actividad agrícola. Minería y todo. Eso, ahí se crea la riqueza. Ahora, cuando sale al proceso de llegada al consumidor, hay toda una cadena. Esa cadena o puede ser capitalista, entonces regularmente lo que está es que lo que vienen ahí es jalar parte de la ganancia para quedarse con ella según el eslabón de la cadena, y al final quien paga es el consumidor, el precio de todo esto. El productor regularmente se queda con un 20 o 30%
precio inicial, pero el precio total que llega al consumidor es el valor de lo producido aquí abajo. Entonces, seguramente quien la produce se recibe menos. Entonces, la economía solidaria tiene que crear su propio circuito, porque la riqueza nace como solidaria, ¿entiendes? Entonces, si nace como solidaria, la idea es no permitir que entre al circuito capitalista, porque eso engrosa la arcas de los empresarios capitalistas y destruye o empobrece a los trabajadores que están aquí abajo. Por lo tanto, la idea es que los trabajadores creen su propio circuito solidarios para llegar al consumidor, para que la riqueza creada aquí, gran parte de la riqueza, quede en el circuito, por lo tanto sea sustentable y sostenible los procesos de desarrollo económico. Pues el combate a la lucha a la pobreza es una quimera cuando esto no se hace. Es decir, ¿por qué? Porque se convierte entonces en un barril sin fondo, porque lo que hace el Estado es lo siguiente: la gente, los trabajadores y la naturaleza crean la riqueza, pasa al circuito capitalista, el Estado capta de ellos impuestos y le devuelve mediante subsidios, cosas a los pobres de por acá. Entonces, es como morderse el perro, mordiéndose el rabo. Cuando le entra el subsidio por acá a los trabajadores que recibieron poco por su producción, ¿verdad?, vienen y compran a los circuitos capitalistas. Y entonces vuelve otra vez la economía que era solidaria, va al circuito capitalista de nuevo. Y esa dinámica circula. Entonces, los fondos de asistencia social son fondos para mantener el mercado capitalista funcionando. Cuando dicen que no hay circulante, cuando no hay circulante, que la gente no encuentra con qué comprar. Y si no se compra, el capitalismo entra en crisis, porque la demanda es la que motiva la producción, concretamente, y la producción de ganancias. Entonces, la idea es que la economía solidaria puede crear su propio mecanismo para no tener que depender de fondos públicos, sino que sea más autónoma y tenga la capacidad de este circuito hacer los procesos que sean más equitativos, los procesos de distribución. Pero también el objetivo de la economía solidaria, en principio, es obtener beneficios. Claro. La diferencia sería la utilidad de esos beneficios. ¿A dónde va? ¿Al bolsillo de quién va? Es decir, los beneficios que la empresa, si hay una empresa solidaria que agarra la producción y la va a vender al mercado, un mayorista, por ejemplo, pero eres de los mismos productores, y el detallito de los mismos productores. El consumidor sabe que aquí estos productores son los que los producen, entonces en vez de comprar allá, compran aquí, como respaldo a este circuito. Los excedentes generados en cada una de esas empresas que hay en la cadena se quedan en el circuito, porque quedan como excedentes comunes, no van al bolsillo personal de nadie. Imaginémonos que nosotros decidimos hacer una cooperativa. No sé si el ejemplo de la cooperativa sea el mejor, porque me parece que no. Pero resulta que en ese proceso yo aporto una cantidad mayor de recursos, por ejemplo, para poner en funcionamiento esa iniciativa productiva que vamos a decir que es de economía asociativa y solidaria. Cuando esto arranca y empieza a producir beneficios, ¿qué participación tiene Junior Espinosa? Porque fue el que más aportó. Nicolás, perdón. Igualito que... Perdón, Nicolás, con tu permiso y los amigos de Televidente, vamos a hacer una pausa para que conteste esta pregunta que te acaba de formular mi compañero Junior Espinosa. Sí. Señores, conversamos con Nicolás Tineo Cruz, quien es economista. Sí. Con él estamos hablando sobre la economía solidaria, sobre todo este sistema que aparenta nuevo, pero que es viejo, y ojalá pues esta ley que repose en el Congreso de la República Dominicana pues sea aprobado lo más antes posible. Vamos a la pausa y volvemos en breve.